sabe el propósito que tiene en mi vida. Les invito a abrir en Malaquías. En Malaquías 2:14. Amén. Amén. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y tu mujer de tu pacto, y la mujer de tu pacto. Vamos a orar por esta palabra. Señor, Padre amado, solamente tú, Señor, eres el que tienes que interceder, Señor, en esta palabra, para poder yo, Señor, darles fortaleza en el corazón, pero que sea tu voluntad, Señor, el que tomes el control de esta palabra de vida, Señor, Padre. Aleluya, amado, tu voluntad, porque quiero Padre ser Santo. usada por ti, Señor, Padre, Usa Padre tu sierva, bendito, Padre Santo, Señor te lo pedimos Santo, en el nombre porque de Jesús. solamente Úngela, por ti, Señor, con tu Señor, santo todas las espíritu. cosas son para bien, Padre Que todo lo amado. que tenga, Señor, para tu pueblo sea de edificación, Padre Santo. Úsala, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te damos, Padre. En tu nombre santo, poderoso, amén, Señor. Gloria al Señor. Esta vez de Malaquías, le he agarrado como título del matrimonio, no es un contrato, sino un pacto. Aleluya. Porque muchas veces nosotros el matrimonio tenemos diversos conceptos, cada matrimonio tiene su concepto, pero la realidad de todo lo que Dios hizo y amó al matrimonio, Él lo hizo como un pacto para todos, para tenerle amor, para tener amor incondicional, estar siempre en las buenas y en las malas. Como Él dice, en su palabra dice atestiguado, ¿no? Y estaba buscando atestiguar, es una palabra como Él dice, testificar o confesar, o ser como el testigo de todas las cosas. Y esta palabra la he agarrado como testimonio de mi vida, porque pasé muchas cosas en mi vida, en cuestión de mi matrimonio, pasé demasiadas dificultades, pero solamente Dios es el que fue el que me fortaleció y el que me dio el ánimo para seguir y continuar, aún en mis debilidades, aún en mi cansancio. Dios me usó mucho y yo muchas veces no entendía. Yo di toda mi juventud, porque yo desde mis 15 años estuve con mi esposo, y cuando pasé todo eso no entendía, no había razón para yo poder comprender las cosas que yo estaba pasando y lo que estaba sucediendo en mi vida. Y entendí poco a poco, conforme Dios me iba sacando de ese túnel que yo misma me había metido, porque muchas veces las infidelidades, las cosas, los hombres que tienen vicio, pierden el sentido de amar, pierden el sentido de respetar, de considerar, porque piensan solamente en uno, piensan solamente en ellos, y no piensan en el dolor que puede causar a la que está a su costado. Y eso para mí es algo que Dios limpió mucho mi corazón, sanó muchas de mis heridas, porque tenía muchas personas encarceladas dentro de mi corazón, y no era solamente yo, también no solamente eran ellos los que estaban encarcelados, estaba yo también encarcelada, porque no estaba viviendo como tenía que vivir, porque no estaba tal vez haciendo las cosas como Dios quería que haga. Pero en ese momento yo no lo entendía, porque yo no conocía a Dios, yo no conocía, pero Dios ya había tomado mi vida y yo no lo entendía, hasta que Dios me puso en una prueba tan difícil, porque muchas mujeres pasamos tantas dificultades en cuestión de matrimonio, pero muchas también nos avergonzamos de las cosas que vivimos. Pero las cosas no es para avergonzarnos, las cosas es para compartirlo, la cosa es para meditar, para decir qué es lo que vamos a hacer de nuestra vida. Hay muchas mujeres que sufren y viven amargadas y dejan de vivir porque están encerradas, están enclausuradas en eso, y siempre van a vivir amargados y reteniendo a muchas personas, y no debe ser así. Uno debe ir levantándose, aprendiendo de cada cosa.
de cada dificultad que hay. Yo me acuerdo cuando pasó esto, y yo siempre decía en mí, en mi carne, en mi pensamiento, decía: el día que mi esposo tal vez sea infiel a mí, yo voy a hacer mi vida y él que haga su vida. Pero cuando suceden las cosas, no es lo mismo. Tú en ese momento te olvidas de todo, tú en ese momento ya no es tu pensamiento de mujer, ya no es tu pensamiento solamente en pensar y meditar en ti y decir, no, llevar a régimen lo que tú piensas. Hay muchas cosas que te traen y que tú tienes que reflexionar y pensar. Pero si Dios permitió todo esto, es porque Él era el hombre de mi pacto, porque Él hizo para mí ese pacto en mí, para yo continuar, para yo seguir. Y nosotros, siempre, porque sin Él no somos nada, porque si aún estamos acá es porque Él. Y si yo creo que Él tiene un propósito, aún no sé cuál es el propósito que tiene Dios en mi vida, no lo sé, a pesar que he pasado muchas dificultades, a pesar que he pasado muchas cosas, pero todas esas cosas me han resultado para bien, no le he sacado para mal, no le he sacado, aún en mi dolor, aún muchas veces me he caído, muchas veces me he sentido ya no pararme, pero Dios me ha restablecido, Dios me ha levantado con mucha fuerza, Dios me ha dicho, no, tú eres mi hija, yo te amo a ti, tú tienes que continuar. Y yo he empezado así como un bebé, empezando a gatear, dando mis primeros pasos, levantándome para poder correr, y es así. Y también Dios tocó en mi vida, en mi salud, quitándome tal vez, muchas veces yo decía, Dios mío, no importa, yo me veía horrible cada vez que veía mi sombra y decía, no soy yo, para yo poderme amar y querer conforme soy ahora, pues pasó muchas cosas, pasó mucho en mi vida, porque yo cada vez que pasaba en una ventana así, mirando mi sombra, yo decía, soy yo esa mujer que yo corría, que podía caminar bien, me veía coja, y yo decía, soy yo, Señor. ¿Por qué, Señor? Y no entendía por qué. Aleluya. No entendía la razón de todas las cosas. Yo decía, ¿por qué? Si yo soy buena. Porque muchas veces decimos así, pero después te entiendes y comprendes que son las cosas que tú tienes que vivir para poder afrontar, para poder ser fuerte. Porque no podemos vivir por nuestro cuerpo. Si tú no contaminas tu corazón, eres lo más valioso para Dios, porque a Dios no le importa tu cuerpo, Dios no le importa si a ti te falta un ojo, Dios no le importa si a ti te falta una pierna, no le importa, pero Él hizo un milagro en mí. Amén. Porque en mí no había curación, yo ya no tenía tal vez una operación que era muy cara, y Dios intervino en mí. Dios me puso a personas que tal vez me dieran una alternativa, pero fue Él el que me dijo, Violeta, tú estás en mis manos. Aleluya. Porque yo no entendía, porque pasé muchas cosas para yo entender mi enfermedad, pero Él me dijo, yo estoy contigo, y así lo entendí, y así lo afronté. Por eso yo les digo a ustedes, anímense siempre, sigamos en el camino de Dios, no nos distraigamos, animémoslos a nuestros hijos también, a que el amor de Dios, a que el temor de Dios es primero, para que cada cosa que nosotros hagamos, tal vez en nosotros que nos entregamos nuestra vida muy tarde, tal vez, no de pequeños, no tuvimos esa oportunidad de entregarnos a Dios, pero tenemos la oportunidad de entregar el temor de Dios, ponerlo en nuestros hijos. Y eso es lo que tenemos que hacer cada día, porque ya escuchamos siempre que su venida está pronta. ¿Qué estamos haciendo? ¿Por qué nos estamos llenándonos de cosas vanas, diciéndonos, no, yo tengo que hacer esto, ocupándonos de cosas que no viene con Dios? A veces le dejamos a Dios en último lugar y no podemos dejarlo a Dios en último lugar, porque Dios siempre se acuerda de despertarnos a nosotros, que Él nos da el amanecer. ¿Acaso Él dice, oh, espérate una hora más, después te voy a despertar, voy a respetar al resto? No, si tú estás en su propósito de Dios, Dios te levanta, Dios te da el amanecer, te da todo para que tú
tú disfrutes ese día. Pero somos nosotros los que no aprovechamos. Somos nosotros los que nos decimos, no, este día vino con todos los problemas. Pero así lo tenemos que vivir, con ese problema, con esa alegría, con todo lo que venga. Lo tenemos que afrontar, lo tenemos que disfrutar. Porque si no lo disfrutamos, ¿qué hacemos? Nos vamos a morir y vamos a decir, ¿por qué no lo disfruté? Ya cuando estás muerto ya no hay pensamiento, ya no hay nada. Disfrutémoslos ahora, con todas nuestras necesidades, pero no aferrándonos a eso, porque Dios va a cubrir nuestras necesidades si estamos con Él. Él es nuestro pastor y nada nos faltará, es su palabra. Y eso es lo que tenemos que creerlo, ponerlo en nuestro corazón, que Él no nos va a faltar, que nada nos va a faltar, nada de nada, porque somos sus hijas y Él nos cuida como la niña de sus ojos. Siempre nos va a cuidar. Por eso yo les digo a ustedes, animémonos todas a seguir en el camino de Dios. Todos unánimemente, tener un solo sentir, un solo pensamiento, unámonos en todo para poder nosotros atraer más almas para Dios. Porque hay mucha necesidad afuera, pero ¿qué podemos nosotros testificar afuera? ¿Qué podemos? Si nosotros mismos no podemos testificar en nosotros mismos nuestras vidas, ¿qué podemos demostrar afuera? Afuera va a decir, si tú en tu iglesia solamente lo das 3 horas el culto y afuera hace lo mismo lo que hago yo, quedamos, no damos nada. Hagamos un esfuerzo, esforcémonos, con Dios todo se puede. Hay que ser valientes y esforzados en todo. Les animo, hermano, a seguir y lamentablemente ahorita yo estoy demasiado nerviosa, pero les digo que sigamos en este pacto de Dios, sigamos lo que Dios quiere en nuestra vida, sigamos con mucha fe y con mucho amor, porque todo lo que no se ve es para Dios, todo, hermano. Así que les agradezco por la palabra.